Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, de la canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Y hará de ello el aceite de la santa unción superior ungiente según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis. Cualquiera que pusiere ungiente semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Hemos estado desarrollando varias enseñanzas basadas en esta porción de las Sagradas Escrituras. Aquí encontramos lo referente al aceite de la santa unción. Primero vimos la fórmula. Luego hablamos acerca sobre quién iba a ser derramado el aceite de la santa unción, y hablamos, en primer lugar, sería derramado sobre todo el tabernáculo. Y a vuelo de pájaro hicimos una descripción de lo que más o menos es el tabernáculo. Y prometimos para tiempos posteriores hacer una enseñanza exclusiva acerca del tabernáculo, porque es tan profundo, tan amplio el estudio del tabernáculo, que se requiere una enseñanza especial. Pero aparte de eso, conseguimos una enseñanza práctica que espero ustedes la estén recordando día a día a través de este estudio acerca del aceite de la santa unción. Pero como acabamos de leer, este aceite, aparte de que era para ungir al tabernáculo, también iba a ser usado para derramárselo a Aarón en el momento que fuese consagrado como sumo sacerdote. Ahora yo me hago una pregunta: ¿qué especial tenía Aarón para que fuese elegido por Dios para ejercer el supremo sacerdocio a favor del pueblo de Israel? Sinceramente, hermanos, Aarón no tenía nada especial. No tenía nada de santo, no tenía nada de inteligente, no tenía nada de honesto. No le veo mayor cosa buena. Lo especial de Aarón fue que Dios lo miró y dijo: a este lo voy a escoger para el sacerdocio. Es decir, la elección de Dios es lo que hace la excelencia de Aarón. Porque si observamos la historia de Aarón, debemos destacar
que fue Aarón el que por petición del pueblo, cuando Moisés estaba en contacto con Dios, cuando Moisés estaba en lo más elevado en su relación con Dios, que estaba recibiendo nada menos que las tablas de la ley, que estaba poniéndose en contacto con la presencia luminosa de Dios, que hizo que su rostro se resplandeciese, el pueblo le llegó a Aarón y le dijo: haznos dioses para que le adoremos y le sacrifiquemos. Porque quizás este Moisés muera allá en la montaña y nosotros podamos decir: he aquí, estos son dioses que nos sacaron de Egipto. Esta fue la petición que hizo el pueblo a Aarón, que era el encargado de la iglesia. Y Aarón, por falta de carácter, por falta de tener una convicción con el Dios que lo había sacado de Egipto, inmediatamente, y no esperar una segunda pedida, organizó una recolecta de joyas y prendas de oro que había dentro del pueblo de Israel. Él mismo, después que acumuló una cantidad de oro, la fundió junto con sus más cercanos colaboradores. Él mismo fue que hizo la escultura de un becerro de oro. Él mismo fue el que organizó un festival de inauguración para hacer sacrificios a este ídolo. Esto lo hizo Aarón. Cometió el pecado de la idolatría y hizo que todo el pueblo pecase en ese delito sagrado de hacer ídolos y decir: este es nuestro Dios. Aleluya. Fíjense, este pecado es tan grave que es el pecado que nos ha traído la maldición del lesbianismo, la homosexualidad y el bisexualismo. Porque la gente, como dijeron, este que está aquí, un árbol, un animal, es nuestro Dios, le están cambiando la naturaleza de Dios, que es divina, por la naturaleza material que Dios creó. Aleluya. Como pretendieron, según Pablo en Romanos, cambiar la naturaleza de Dios, Dios también le cambió la naturaleza de ellos. Amén, aleluya. Y dentro de los que están excluidos del reino de los cielos están los idólatras. De modo que Aarón cometió un terrible pecado de haber permitido él mismo con sus manos hacer este ídolo. Aarón, en cierta oportunidad, murmuró y sufrió de celo contra su hermano Moisés, porque Dios hablaba con Moisés, Dios trataba con Moisés, Dios revelaba a Moisés todos sus planes. Entonces Aarón sintió celo junto con su hermana María y murmuraron contra Moisés y fueron azotados por la lepra. Amén. Pero fíjese, Aarón pertenecía a la tribu de los levitas. Los levitas fue una tribu que la estableció el patriarca Leví, quinto hijo de Jacob, con su esposa Lea. Y este Leví no era nada bueno. El bisabuelo de Aarón no era nada santo. Este Leví, junto con Simeón, cometieron un crimen tan horrendo que hizo enojar al patriarca Jacob desde el día que lo supo Jacob hasta el último día de su muerte. Jacob no quitó de su corazón el enojo contra Leví y Simeón. Resulta que ellos dos tenían una hermana llamada Diana, muy preciosa, y estaban cerca de una aldea donde el príncipe, cuando la vio, se enamoró, pero la sedujo y la abusó sexualmente de ella. Cuando ellos vinieron a Jacob a confesar, ellos se enojaron y
Y entonces para redimir el mal, el rey de la aldea le dice: permita que mi hijo se case con tu hija y así se tapa la cosa. Bueno, Jacob estuvo de acuerdo y le pareció buena la proposición, pero el patriarca Leví junto con Simeón dijeron: estamos de acuerdo, pero tienen que circuncidarse. Es una operación que se le hace a todo varón y a todo macho y animal. Tienen, para que podamos lograr ese pacto o esa proposición que ustedes y que podamos ceder, tienen que circuncidarse, porque nosotros todos somos circuncidados. Ellos accedieron, pero fácilmente, y todo varón se circuncidó juntamente con sus animales. Ahora, estos patriarcas esperaron que pasara el tercer día después de la cirugía, porque estaban en su más grande dolor y en su más grande debilidad. Y ellos entonces vilmente y por engaño pasaron al filo de espada a todo varón de esa aldea. Amén. Como diciendo: hemos vengado el honor de nuestra hermana. Y como que si habían hecho algo muy bueno, llegaron y le dijeron al patriarca Jacob. Y ahí fue cuando el patriarca Jacob se enojó de una forma tan grande que a la hora de él morir y bendecir a cada uno de sus hijos, cuando se trató de Simeón y Jacob, los maldijo y dijo: aparten, siempre estén dentro de tus hermanos. Todo esto, hermano, demuestra que Aarón y sus antepasados nada en especial tenían para poder ejercer el supremo sacerdocio dentro del pueblo de Israel. Por eso digo yo que la excelencia estaba en la elección de Dios. Lo bueno es que Dios lo miró sin importarle su pasado y pensó en lo que podía hacer de aquí en adelante. En otras palabras, Dios dijo: borrón y cuenta nueva. Parecido es lo que sucede cuando Dios nos ha escogido a nosotros dentro de su iglesia para que podamos ejercer ministerios como el de apóstol, el de profeta, el de evangelista, el de pastores, el de maestros o cualquier otro ministerio. Lo recibimos no porque somos buenos, sino porque Dios se ha complacido en elegirnos a nosotros para ejercer tal ministerio. Amén. Amén. Lo que pasa es que Dios espera que a partir del momento que Él nos ha elegido para que seamos sus siervos, no tomando en cuenta nuestro pasado, de aquí en adelante nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Así que no es posible que Dios, habiendo echado por tierra todos los pecados nuestros, en nuestra vieja manera de vivir, en nuestro antiguo modo de vivir, nosotros, después de ser elegidos por Dios, continuemos en los vicios que antes teníamos. De modo que entonces Aarón fue escogido por Dios por pura misericordia. Gloria a Dios. Pablo dice que el ministerio que se desarrolla en el Evangelio se eligen los hombres y son comparados como vasos de barro. Nosotros los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros y este ministerio de la iglesia somos vasos de barro. Somos vasos de honra. Realmente lo somos, pero somos de barro. Amén. ¿Para qué? Para que la gloria y la excelencia no sea de los hombres, sino sea de nuestro Dios. Un fuerte aplauso al que por su misericordia nos eligió para este ministerio. Ahora bien, el momento ha llegado cuando ya Aarón iba a ser consagrado para el sacerdocio.
hay una serie de cosas que suceden en la consagración. Y en primer lugar, eso está en el libro de Éxodo, capítulo 29. Ahí aparece la ceremonia de la consagración de Aarón como sumo sacerdote. Y hay muchas cosas que hablar, pero voy a mencionar nada más 3 cosas. En primer lugar, Aarón, para poder, para ser consagrado, tuvo que llegar ante la presencia de Moisés. Ese es un detalle muy importante. Aarón no se autoconsagró, sino que Aarón tuvo que ponerse ante la presencia del escogido por Dios, por Moisés. Y fíjese lo que sucede. Entre Aarón y Moisés había una relación, ¿verdad? Porque Moisés y Aarón eran hermanos carnales. No se conocieron en su niñez ni en su infancia, porque ustedes ya conocen la historia de Moisés, que fue llevado al palacio del faraón, pero después hubo un reencuentro, Moisés con su pueblo, y conoció a su mamá y conoció a sus hermanos y a sus hermanas. Y el hecho de que fuesen hermanos, eso no fue un obstáculo para que Aarón reconociera la superioridad espiritual que había en Moisés. Y esto es bueno destacar, porque a veces cuando los ministros, que Dios los escoge, que Dios los usa, que tiene Dios un especial trato con esos ministros, a veces la familia es la primera en descalificarlos. A veces la familia es la primera que no le da el respeto que ese siervo de Dios tiene. Porque como es mi hijo, o porque como es mi hermano, o porque como es mi sobrino, pues si yo lo conocí desde pequeñito y viene aquí ahora, ¿quién lo ha visto que sea siervo de Dios? Esa es una tendencia que existe en el día de hoy. Descalificar a los siervos de Dios, por descalificación de los siervos de Dios, principalmente por sus familiares. Y no debería ser así, porque eso no sucedió en el caso de Aarón. Aarón tuvo que ir en reverencia ante el elegido por Dios para que lo consagrara al servicio del supremo sacerdocio. Dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces nunca debemos nosotros descalificar a un siervo de Dios porque tenemos vínculos sanguíneos con él. Yo no sé qué futuro le espera a mis hijos. Yo no sé qué planes tiene Dios con mi hija mayor, con mi único varón y con mi hija menor. Pero no se sabe si Dios los escoge para ejercer un ministerio superior al que había dado Dios. Y no por eso puedo decir yo después, si estos son mis hijos, yo los crié y les enseñé el evangelio, ¿qué me vienen ellos a decir a mí? Si Dios se complace en darle un ministerio superior a mis hijos, yo como hombre espiritual y varón y siervo de Dios, debo decir amén. Gloria a Dios. Y eso debe ser la actitud de cada uno de nosotros en esta congregación. Quizás aquí hay hermanos del pastor, padres del pastor, primos del pastor, amigos del pastor. No por eso vamos a descalificar al pastor. Si Dios lo usa, aunque no nos caiga bien, amén, gracias, porque Dios lo está usando, porque Dios lo escogió, porque Dios trata con él, y Dios va a usarlo para que la iglesia y el ministerio vaya de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, pero que en medio de nosotros no exista esa tendencia. ¿Dicen amén? Amén. Aleluya. Ahora bien, una vez que Aarón se presenta ante Moisés para ser consagrado, el primer acto en la ceremonia de la consagración es el lavamiento.
Aarón tenía que lavarse de todas sus inmundicias. Cuando dice de todas sus inmundicias, está del sudor y del mugre que uno adquiere en el desierto. Él tenía que ser bañado por Moisés. Oigan bien, fue lavado por Moisés. Lo enjabonó quizás, le roció agua de la fuente del lavacro y fue lavado y bañado Aarón por Moisés. Es el primer acto de la consagración. Gloria a Dios. Después que ya Aarón estaba limpio, bañado de todo su sudor y de todo su mugre y de su malo olor, entonces viene el segundo acto de la consagración, que es el vestirlo. Había dentro de las cosas de Dios el vestuario o el vestido del sumo sacerdote. Y con respecto al vestido del sumo sacerdote, es tan igual que el tabernáculo. Debemos hacer un estudio especial acerca de las vestiduras del sumo sacerdote, porque cada pieza del vestuario, cada prenda del vestuario, cada color, cada tipo de tela, cada cosa, cada detalle, son grandes profundidades de enseñanza práctica para nuestra vida y son clave para poder conocer los misterios que están dentro del Evangelio. Entonces, ya como prometimos un estudio posterior sobre el tabernáculo, estoy prometiendo también un estudio posterior acerca del vestuario del sacerdocio. Pero sí puedo hacer una mención, como hice con el tabernáculo, a vuelo de pájaro. Y disculpe. Y voy acerca del vestuario. Ahí mismo que aparece en el capítulo 29 de Éxodo. El vestuario del sacerdote estaba compuesto primeramente por unos calzoncillos de lino fino. Amén. Los calzoncillos de lino fino son como unas pijamas, así se llaman aquí, pijamas. Son como unos pantalones de hombre así, de tela de lino fino. Es una de las primeras piezas que se menciona, unos calzoncillos que cubren las partes íntimas de Aarón. Luego viene una túnica de lino que llegaba hasta los pies. La túnica es como una bata que cubre todo el cuerpo de Aarón. Es como un vestido así como una bata. Si tuviéramos allá en Venezuela diríamos como una bata de las Guajiras, así más o menos, un manto, es un vestido desde la cabeza a los pies, que cubría todo el cuerpo y los brazos de Aarón. Un cinto es como una correa, esto que está aquí, y un tiara, que el tiara es una especie de gorro. Si quieren tener una idea de eso, ustedes ven el gorro que tienen los Musulmanes. los panaderos. ¿Ustedes han visto el gorro de los panaderos? Más o menos así es. Sí, es como el gorro de los panaderos, pero sin la parte de esa que lo separa de la cabeza. Es así, correcto lo que dice el hermano. Es como lo que usan algunos indios o musulmanes. Ese es más o menos el gorro. Ese gorro cubría la cabeza de Aarón. Este era el vestuario básico de los sacerdotes. Pero el sumo sacerdote llevaba, además de esto, un manto de efo. El manto de efo es como una tela rectangular con un orificio en la mitad que se ponía, cubría la parte externa y la parte de al frente y la parte de atrás del cuerpo del sacerdote. A mí me tocó que usar uno así parecido cuando limpiaba
laboratorios. Me pusieron un manto parecido a eso, que se amarraba por aquí, y a mí no me gustaba porque parecía mujer. Entonces, eso es más o menos, algunos que han trabajado en limpieza conocen ese tipo de manto, que es un trapo que tiene un orificio en el medio, y ese es lo que dice aquí como el manto de éfod. El éfod es aparte, y el pectoral sobre el éfod, y la lámina de oro con la placa con la palabra santidad a Jehová sobre su cabeza. Más adelante, como dije, vamos a estar hablando acerca del vestuario completo, porque aparte de eso había unas sombrillas, unas piedras que servían como hombrera para el sacerdocio, y en esas piedras había los nombres de los 6 patriarcas o de las tribus de Israel, a otras 6, y cada uno de esos tiene un significado. Pero fíjese, había una placa en el sombrero del sacerdote que decía santidad a Jehová, y ahí está la palabra clave de ese vestuario. Ese vestuario lo tenía que poner Moisés a Aarón. No fue Aarón que se lo puso, sino fue Moisés que se lo puso a Aarón en el segundo acto de la consagración. Y el último y gran acto de la consagración es cuando precisamente Moisés derrama sobre Aarón el aceite de la santa unción. Ese acto de la consagración que lo hemos señalado, esa ceremonia de la consagración que hemos señalado 3 actos. Número 1, el lavamiento. Número 2, el ser vestido. Y número 3, el ser ungido. Ese acto de consagración tiene mucha relación con nosotros, porque según Pablo, en el 1 Corintios capítulo 3, dice que esto eras algunos de vosotros, refiriéndose a la lista de los que iban a estar excluidos del reino de los cielos. Dice, estos eras algunos de vosotros, pero ya habéis sido, número 1, lavado. Número 2, ya habéis sido santificados. Número 3, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto tiene precisamente que ver con la ceremonia de la consagración. Gloria a Dios. El lavamiento que le hizo Moisés a Aarón tiene que ver con el momento en que nosotros somos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De todos nuestros pecados han sido borrados. Aleluya. Gloria a Dios. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ese vestuario tiene que ver con nuestra santificación, porque en la placa, que es el eslogan de ese vestuario, que decía santidad a Jehová, es precisamente lo que Pablo considera nuestra santificación. Y nuestra santificación es por obra y gracia del Señor, que nos ha santificado a través de su Espíritu, de su presencia. Nos ha apartado del mundo, para que ya no seamos del mundo, para que ya no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Nosotros somos santificados de esas cosas, pero también para consagrarnos solamente a Dios. Ya nuestros cuerpos no pueden ser presentados para la impiedad, ya nuestros cuerpos no pueden ser puestos al servicio del pecado, porque ya Dios nos apartó para el servicio de la adoración, para el servicio de la alabanza, para servir a Dios
y también a los que son de Dios. Amén, hermanos. Entonces, por último, la justificación la obtenemos nosotros en el Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Porque Pablo dice en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa consagración a Aarón es lo mismo que el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo hizo en nosotros, lavándonos, santificándonos y justificando de que ya nosotros no tenemos ninguna culpa delante del gran juicio que vendrá. Por eso que ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino confiando en el Espíritu de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga y que la paz de Dios gobierne en cada uno